ver si... ¡Eh! Acá estoy, por fin, lo logramos. Lo logramos, llevamos media hora. Ustedes no están para saberlo, pero nosotros llevamos media hora intentando hacer esto. Buenas. ¡Uh! ¿Qué tal? ¡Qué estrés! ¿Qué estrés es esto? Está muy difícil. Sí. Eh, Uy, bueno, y encima llueve. sí, bueno, mejor. Así ya no Mm. soy el ruido de fuera de mi casa que empezaron a hacer obras. Pues nada más un poco, yo estoy desde la cuenta del MOAC, no que trabajé en el MOAC, pero me la prestaron para poder Sí. tener esta conversación con Ana Gallardo y estoy súper feliz de que me hayan invitado a conversar con Ana. La verdad que habíamos ya conversado un poco por WhatsApp y por fuera desde que vi la pieza, no hemos platicado desde que empezó el encierro en vivo. Nos vimos Sí, uno de los últimos días y ahí sí. nos abrazamos, pero bueno, Sí. post encierro. Qué suerte, ¿no? Que tuvimos ese abrazo, por lo menos. Qué horror. Sí. Entonces, bueno, nada, yo estoy muy feliz de tener este espacio para platicar con Ana de la preciosa pieza que pusieron en la nueva sala Sala. 10 del MOAC, que eso me parece que si quieres empezamos a platicar. ¿Sí? No va a ser tanto, la verdad, que como preguntas ni nada, sino ir platicando una conversación que ya habíamos tenido. A mí como que hubo dos cosas extrañas, un poco también como el ver esta pieza en estas condiciones me hizo pensar un montón y como que me dejó muy sumergida mucho tiempo, mucho más tiempo de la propia duración de la pieza, me dejó como muy sumergida en lo que estaba pasando en esa pieza. Y claro, había algo como que me resonaba y tenía que ver con primero en relación a a la situación en la que estábamos o al contexto. Había un texto que me resonaba mucho de Paul Preciado, que se llamó The Losers Conspiracy, que salió hace unas semanas, y que tenía que Ujú. ver con lo que nos pasaba a aquellos que habíamos perdido, que no estábamos con la persona amada durante este confinamiento, durante esta crisis, y que de repente, claro, había como bueno, él mismo narra como al no estar con su expareja, una expareja que ya había escrito así muy recientemente un texto sobre la felicidad que le daba haber terminado con una relación amorosa de ese tipo, pero su primer impulso después de estar enfermo una semana es escribirle una carta de amor. Una carta de amor que además destruye, o sea, nunca la manda. Y como que la narración de ese texto es que él escribe la carta de amor a esta persona y la va y la tira a la basura en vez de enviarla al correo, porque claro, tenemos todo esto de lo que implica el discurso amoroso y no podemos seguir repitiendo el discurso amoroso, entonces va y la destruye, pero al final él llega a casa y recibe un mail de esta persona. Entonces también hay como una condición exacerbada en este momento de todo este discurso y de esta necesidad de hacer aparecer al otro y que alguien aparezca y confirme tu existencia, que está como muy interesante en este momento porque como que siento que se exacerba esta necesidad de la presencia del otro para cierta confirmación, ¿no? Sí, en realidad también me parece que es interesante el hecho de, de casi un tiempo con el otro, que es casi como algo como mágico, no hay una palabra y algo dicho que está flotando también en algún lugar, en esa relación, en irte a escribir ese texto, a escribir esa carta, tirarla y que después aparece la respuesta sin haberla mandado, también es algo que está como muy latente y algo que pareciera que no queremos que ocurra, pero que ocurra, que ocurre, está como instalado, insiste, hay algo que pareciera que insiste en nuestras maneras de comunicarnos a pesar de este Sí, sistema. y más en estos momentos, ¿no? Porque yo un poco Mm. de pronto también como que me sentía en una introspección extrañísima de ir a ciertos lugares o a ciertos afectos, como un poco casi como canción de Mercedes Sosa, de ir a buscar estos Mm. lugares en los que fuiste feliz para como intentar confirmar esta existencia, ¿no? Y que tiene que ver también con estas formas de subjetividad muy complicadas de cómo nos narramos a nosotros mismos a partir de la mirada del otro, ¿no? O sea, siempre hay como este efecto de
y es un momento muy complicado ahorita porque justo lo que falta es la mirada del otro. Ujú. Estamos como medio perdidos en esa falta de mirada y lo que es increíble de tu pieza es que como solo cuentas la versión de tu madre, solo es su voz, ¿no? Y que también en ese sentido me recordó un Sí, montón al trabajo de Chantal Ackerman sí, de News from Home, como solo está su versión. Entonces, claro, hay como un, una necesidad siempre de estar siendo como representada desde la mirada del otro que tú intencionalmente haces que falte, ¿no? sí. No, y además en lo que me parece que me gusta, o por lo menos trataba de instalar en mi pieza, es algo que tiene que ver con, con el tiempo. Ese tiempo, todos esos años, tantos años, 60 años, en esa lectura, eh, termina dando la respuesta. El tiempo termina dando la respuesta, ¿no? Bueno, no está esa voz que estamos esperando, pero Mm. sí está el tiempo que lo pone presente ese espejo que siento, esa es otra voz que falta, ¿no? El tiempo para mí es importante, porque hay una respuesta en eso, en ese paso del tiempo. En nosotros, ¿no? De golpe yo, en esa manera de pensar esos textos, esa relación con los otros, también entiendo mi propio tiempo y cómo me he ido construyendo incluso como mujer, o sea, determina esa situación también, ¿no? Esas palabras de golpe digo, todo este tiempo he estado pensando en que esa era una manera de creer que el amor era posible también, y de que yo como mujer, no sé, empiezo a repensarme en mi adolescencia, en mi juventud, cuando todavía creía que ese otro de esa manera era necesaria para poder ser, ¿no? Y Sí. entonces ese tiempo también me gusta sentir ese peso del tiempo, que tiene unas respuestas que de golpe la ves un día y te olvidas además, ¿no? De Sí que es eso, del súper, que tiempo. es bien interesante porque, no sé, a mí también me obligó como a meterme en una introspección de muy personal de cómo me había generado yo subjetivamente y eso, de golpe me vino también este recuerdo, no voy a decir de quién, pero era un enamoramiento muy de adolescente y a mí no me gustaba leer y demás y nada. Y tenía 13 años o algo así, 12 años. Mm. Y fui con un amigo de mi madre que es un encanto y que es un erudito y como que me preguntó que qué me gustaba, entonces dije que pues, ese grupo de rock. Y entonces me dijo, bueno, pero ¿de qué vas a hablar con él cuando lo conozcas? Dije, ¿cómo? Claro, no, pues no sé. Y entonces como que me dio una bibliografía y al cabo de un año yo había leído todo Oscar Claro, Wilde, había leído toda Virginia Woolf. O sea, hubo como una construcción intelectual que yo hice de mí misma, digo, muy joven sí, también, casi adolescente, pero con esta idea que yo vi en la narración de tu madre de hacerme eh, amable, ¿no? O sea, hacerme a la imaginación de lo que yo consideraba que una persona que nunca iba a conocer podría considerar que era algo que podía ser amado. Entonces, claro, esta construcción de lo que implica ser amado en el discurso amoroso femenino es brutal, porque además tiene como esta carga de la, de ser merecedora del amor, ¿no? Y más sí, como, digo, tu madre lo pone en unos términos que son súper contundentes. sí, me pegó muy, cuando lo más fuerte que me pegó de las cartas cuando las leí por primera vez era cuando le dice, me gustaría escuchar, estoy pintando, sé que no te va a gustar lo que estoy haciendo, pero igual me gustaría escucharlo de tu voz, ¿no? Decís como hasta que esa manera de ofrecerse hasta en el dolor y en el destrato, si quieres, o en pensar que el otro te va a formar y te va a dar esas herramientas para hacer lo que quieres, ¿no? Fue casi como una frase que desde que leí las cartas que me va rondando, de cómo uno pone en el otro incluso casi esa obligación de ser. Yo también tuve una relación cuando era muy joven con un hombre que no me miraba. Y él miraba a mujeres que eran hermosísimas y además que no se pintaban la cara. Entonces yo en un momento dejé de pintarme la cara, de ponerme mi rímel, pensando que de esa manera tal vez le podría gustar algún día, ¿no? Era muy joven, por suerte. Pero Bueno, también pero la eso otra está relación. súper presente, o sea, son modos
modos de construir subjetividades. Y claro, yo cuando veía tu pieza pensaba mucho en el texto de Roland Barthes de Fragmentos de un discurso amoroso, que también cuando fui, ya era más vieja, bastante más, hace como unos 10 años, fue un texto muy, muy importante para mí para darme cuenta pues como en el discurso amoroso también hay una repetición de arquetipos, de tropos, de figuras, de gestos, ¿no? O sea, como este gesto de los lentes oscuros que siempre significan una y otra vez lo mismo, y es como esta suerte de repetición histórica. Y claro, nosotros creemos que el amor es algo que nos pasa a nosotros y es un sentimiento único que nos hace ser lo que somos, y al final del día es una repetición de ciertos estratos históricos, de lo que Ujú, generan las representaciones, de lo que genera el lenguaje, de lo que generan las figuras. Y claro, cuando uno ve tu pieza, es que ves cómo se están encarnando esas repeticiones ujú. históricas Sí. de los modos en que vamos pensando en ser amados, en que amamos y esperamos ser amados, ¿no? Entonces hay como... No, pero no solamente es esperamos ser amados, sino que a mí lo que me parece que todavía sucede es esperar, quiero ser amade como el otro, como creo que el otro quiere. Ese es el punto, ¿no? O sea, sí, yo espero ser amada y siempre he esperado serlo, pero siempre trabajé en construirme, sobre todo hasta un determinado momento, porque creía que el otro quería que yo fuera de esa manera. En algunos casos, o sea, a mí me conmueve porque sé de dónde viene mi madre, esa mujer que tampoco, o sea, el valor que tuvo para poder ser de donde ella salía, de una sociedad clase alta, blanca, ignorante, ferozmente ignorantes todos, y ella con esas ansias de querer ser una intelectual y no poder, porque además por el simple hecho de ser por ser mujer, porque su hermano sí es el intelectual de la familia, ¿no? Entonces, solamente encuentra esa y se construye igual en un fracaso a través del amor. Es la pieza que le da y es el lugar donde realmente tiene valor para lucharla. O sea, el Sí. amor está permitido en esa construcción. Bueno, puedes hacer lo que quieras, pero además tienes, bueno, te vas a casar, vas a tener esta condición. O sea, yo de todos modos creo que eso por suerte ya no existe. También discuto un poco con el sistema del arte, con esa pieza, con nosotros creyendo, rescatando algunas históricas, bueno, ese es otro tema, pero hay algo de eso que me gusta de poner en evidencia, ¿no? Como el permiso que tuvo, el valor que esta mujer tiene es a través del amor y no de decir, bueno, yo igual quiero ser pintora y quiero ser la pintora que quiera, quiero ser artista, quiero estudiar y no lo puede, solamente a través de ese señor que es el que además le da, bueno, tienes que leer, tienes que pintar de esta manera, le da las herramientas que además él cree que son las que deben ser, ¿no? Claro, pero Y esa sí, hay algo como perdón. muy, muy interesante de tu pieza, que es claro, o sea, te digo, yo tenía como esta cosa muy, muy pesada de Roland Barthes y de todo este análisis, y claro, Sí, ese análisis está súper presente en obras como la de Sophie Cole, de Take Care sí, of Yourself, ¿no? Que son como estas formas en que se articula o se puede sí. empezar a desarticular esta cuestión, pero en tu pieza hay una, por la manera en que lo editas, no sé cómo lo lograste, aparece otra cosa. O sea, sí aparece ese peso discursivo del relato amoroso que genera una subjetividad que está basada en esta mirada o en esta necesidad de la mirada y de la aprobación del otro, pero también aparece eso específico de la propia creación que hace tu madre y que evidentemente no logra emancipar del todo, pero que al final le da como eso, le da como también su propia fuerza y le da su invento y le da lo que ella logró ser también, o sea, como que me parece que logras algo que a mí no me había pasado, o sea, como que yo siempre era súper crítica con el discurso amoroso, hasta conmigo misma, pues, o sea, siempre era estar pensando en qué tropos yo caía, en qué formas yo caía, en qué narrativas yo creía y cómo estarlas desconstruyendo todo el tiempo y de pronto un poco que me pasó es que le contaba a un amigo de tu pieza y le contaba, claro, esta historia de cómo yo, de pronto me sentía muy culpable, era como, es que yo soy lo que soy porque Sí. estaba enamorada de un rockero a los 13 años y quería poder hablar con él y por eso leí todo lo que leí. Y ahora soy esto, pero soy esto porque estaba esperando que este señor me quisiera. Y al final del día, claro, mi amigo me decía, pues sí, pero también eres tú. Y desde ahí tú te has hecho a ti misma
y eso lo vi en tu pieza, ¿sabes? O sea, como que me logró ver una parte como un quiebre, que era como, sí, pero a pesar de todo este peso y este discurso amoroso y estas capas históricas y estos modos de dominación y estas formas en que nosotros incorporamos este discurso para seguir configurando nuestro ser, nuestra existencia, nuestros modos de ser mujeres, hay algo que también sale. No sé cómo explicarlo, pero hay algo que me pasó con tu pieza que no me había pasado. A mí me gusta pensar que además, primero que somos tres mujeres, no generacionales, pero yo ya estoy más cerca de ellas que de ti, entonces hay algo en eso que, que es interesante también. A mí me parecía que éramos tres, y me gusta también hablar, así vos lo ves de esa manera y yo siento que hay algo como, hay una me gusta pensar en algo que fracasó, que es fracasado, y que ese fracaso le da esas nuevas formas a otras maneras, a estas nuevas, a esta, por ahí a esta otra forma de sentir que mi madre pudo hacer algo que no lo fue, o en Mónica Batista, ¿no? Como que también hay algo en ella, o sea, de golpe una mujer que quiere ser artista no lo es, restaura y pinta los cuadros, pinta otros cuadros, ¿no? Los otros, la pintura, esa capa, esa textura sobre lo otro, sobre esa cosa de la restauración, de poner ese cuerpo otro cuerpo en escena. Y en esa trilogía me parece que hay algo de, bueno, no sé si, a mí me gusta pensarlo como hay algo fracasado que se convierte en, 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 en un hecho posible, ¿no? Desde algo que no fue o que no es. No, Incluso el amor. y de formas como muy, muy dominantes y formas como en la que nosotros mismos generamos esa confusión quizás de nuestros lugares, ¿no? O sea, es decir, a mí me encanta también justo esta trama porque es la historia de tu madre, la historia de esta mujer restauradora, tu historia también de cómo también tú te sitúas en el discurso artístico generando esa pieza. O sea, también ahí hay una ruptura súper fuerte entre dos mujeres, una que decide no ser pintora para ser restauradora, también por una historia amorosa, tu madre que está luchando por ser artista, pero bajo la aprobación de lo que ella cree que le va a gustar a tu padre, y siempre como en esta tensión de, sí, pero lo más importante es el amor, o sea, lo más importante no es su carrera, no es lo que pinta, es que ella la ame y que terminen felices y demás, ¿no? Entonces, claro, hay como esta belleza también de dónde te insertas tú y que genera también como una especie de distorsión, ¿no? Porque tú sí estás asumiendo el lugar del artista. Mm, sí, sí. Yo casi que me gusta pensar que es como ingreso, las uno, me conecto con ellas, me conecto con esa casa, me conecto con una historia, rezo, hay algo, la relación con las paredes de la casa, con la historia de la casa, con la profundidad de ese suelo que tiene esa casa, ¿no? Entonces ahí me sentía también, pensaba en algún hecho como casi una revancha, ¿no? Dentro de exponer el fracaso y poner la revancha, poner en escena y el tránsito por todo ese espacio leyendo las cartas era como, sí, casi como una venganza de, y una venganza también instalada dentro del mundo del arte, ¿no? Como Claro, claro. ellas no O sea, como si tú solamente pudieras ocupar ese lugar y hacer, magia, desde ese espacio que tú ocupaste, sí, traer esas voces de esas mujeres que no pudieron Lila, generar como una carrera artística, ¿no? Y que también habla de la profunda complejidad de ser mujer artista. O sea, y sí, que es por ciertas condiciones, pero que una vez más también tienen que ver con esta construcción de una misma y siempre la aprobación de una masculinidad, o sea, más allá de los hombres particulares, tiene que ver con sí, sí, una no, no es eso. cuestión, sí, tiene que ver con una cuestión de la masculinidad o el patriarcado, que siempre estamos como en una estructura subjetiva de buscar la aprobación Sí. y que además de que te amen y te digan que sí, que lo estás haciendo bien, tiene que ver con esta condición de ser aprobada, de ser respetada. Y claro, como artista es brutal como tú te colocas en el centro para invocar como, o convocar estas voces en una cosa más muy corporal, ¿no? Sí, me hacía,
al pensar la pieza, aparecen también, o sea, cuando tuve que pensar la pieza y trabajar con ella, desde la convocatoria que me hicieron desde Seminario 12, eh, Catalina Uturbey, la gente de seminario, era como, bueno, me costaba un montón porque tampoco tenía un vínculo con Mónica Batista, o sea, tuve que investigar un poco y me quedé con esta escena, tomé de todo ese archivo la decisión de trabajar solamente con eso, con que yo hubiera querido ser artista y terminó estudiando con un restaurador, siendo su asistente y termina siendo la restauradora enorme que es, ¿no? Y sentía como todo el tránsito de cómo pararme frente a estas dos relaciones, cómo me iba a parar yo frente a la pieza, frente a ellas, cómo iba a poner el cuerpo y cómo iba a hablar de amor, porque también hay algo de todo el tema, de todas estas relaciones, este trío, ponele, que en los lenguajes del arte contemporáneo también no tiene la mirada aceptada, ¿no? Entonces eso da también una gran inseguridad y me volví a poner en ese lugar en mi reflexión sobre si uno es o no aceptada también en esta construcción, en la cuestión Claro, de y lo además profesional, ¿no? en esto porque se vuelve como un cliché, ¿no? O sea, el cliché también de Claro, la artista mujer, evidentemente hablando de amor o de erotismo, porque no tienen otra cosa de la que hablar. Y en realidad lo que tú estás haciendo es una cosa mucho más compleja que tiene que ver, sí. uno, porque cualquier tema sería completamente válido, y más el tema amoroso, pero justamente lo que me parece que es sustancial acá es cómo logras ir generando como este montaje de discurso donde se ve también esta profunda necesidad de generarse a partir de esta mirada que siempre falta y que además tú Mm, intencionalmente haces que falta, ujú. porque no la tenemos, o sea, porque no tenemos ninguna respuesta, porque no sabemos lo que dijo el otro, ¿no? Si el otro hizo, sat, si logró satisfacer la necesidad de tu madre de deseo de ser mirada, de ser deseada, de ser... No, por eso me parecía que el tiempo también es muy importante. Por eso te digo del tiempo. Esa mirada la da el tiempo. En todo caso, a nosotras el tiempo te está diciendo cómo te construyó esa otra mirada y esa suma de miradas, ¿no? De todos esos compañeros que por ahí hemos tenido a lo largo de la vida, que ha sido esa suma que termina finalmente construyéndote. Y de golpe, lo que me parecía en este recorrido de estas tres mujeres, era que había algo que no, que es como rebelde, porque cada una termina haciendo lo que pudo, ni siquiera sé si lo que queríamos, ¿entendés? Porque tampoco tenés ese tiempo de pensar. O sea, en el caso de mi madre, la respuesta estuvo siempre, está esa respuesta, esa mirada de ese otro estaba, yo la tacho, la borro, porque siempre la he borrado, la mirada de esos otros. Es siempre ella siendo un eje para mí que para mí es mi referente justamente sobre lo que es el feminismo, en este gesto además de rebeldía, de donde viene. Y finalmente Mónica Batista también. Y entonces hay algo que me gustaba pensar que, digo, estas dos mujeres ya no están tampoco, ¿no? Ni siquiera están vivas, fallecieron, entonces cada una en su tiempo. Eso es, solamente me lo da el tiempo. Mm. Lo, la respuesta es esa, ellas fueron lo que pudieron, yo soy lo que he podido, y esa suma, ¿no? Y de golpe, sí, yo no me pinto la cara desde que tengo 15 años que no me pinto la cara, nunca más me la pinté, pocas veces me he pintado la cara, cuando volví a pintarme la cara, ¿no? De golpe, cuando era muy adolescente, me pintaba como una puerta, y después dejé de pintarme. Pero Y claro, eso, y que eso es lees lo y que, fuerte que tú haces con la pieza, porque al borrar la respuesta, sí, solo quedan ellas. Con ese discurso, con esa repetición histórica, con esas configuraciones hiper problemáticas del amor y demás, pero solo quedan ellas. Y ya da igual si la miró, si no la miró, si la deseó, si la amó para sí, siempre, si no la amó. O sea, al final queda esta cosa que me gusta mucho, además también como hizo lo que pudo, eso es lo que puse, ¿no? O sea, también como hay sí. algo de esto que pudo en esa circunstancia, en esa configuración, en esa trama de modos de amar, de modos de ser, de modos de poder hacerte como artista también, ¿no? De poder aparecer en ese mundo
que pertenecía además a los hombres en primer plano, Ajá, y a una clase social, ujú. a una configuración como muy específica. Y claro, como que de pronto tu pieza logra, me parece, como cuestionar eso de una manera como muy, muy bella. O sí, que tiene que ver también, creo, con el montaje que haces, ¿no? Y las decisiones artísticas que tomas, porque digo, supongo que la mayoría de las personas que nos están acompañando ya vieron la pieza y si no tienen hasta el domingo para verla, si no me equivoco, y véanla porque es una belleza, pero hay Qué algo de las decisiones como artista que tomaste que es súper interesante de este montaje, no solo como de la imagen y de tu posicionamiento corporal todo el tiempo, eso muy cerca de la pared, muy, o sea, como muy intentando como jalar como ciertos espectros. Eh, pero también la edición que haces de cartas. O sea, por un lado, la decisión monumental de callar a tu padre. Es decir, eso no existe su respuesta y no me importa. Pero la edición que vas haciendo de qué cosas vas decidiendo poner y también esta decisión de no poner la historia. O sea, no estás contando la historia, pones este fragmento y yo, claro, yo medio me sé la historia porque me lo habías contado en alguna borrachera, eh, pero me pareció súper interesante artísticamente que decides frenar y no contar toda la historia. En realidad lo que me encanta de esas situaciones o cuando trabajo incluso con otras personas, con otras mujeres, trato de no contar las historias personales, ¿no? También eso me parece que me gusta, no me interesa como poner ciertos hechos, ciertos momentos y esas decisiones que tomo son claramente para poder eh, incluso correr y abordar el tema desde otro lugar, incluso desde la conversación, ¿no? Después tenemos que conversar, o a lo mejor en un texto, pero en las piezas generalmente hay un hecho simplemente. Esta pieza particularmente tiene tiene una edición diferente. Hace tiempo que vengo ingresando yo a mis videos, a las acciones que hago, siempre estoy con otras personas, con otras mujeres, y esta por primera vez era yo sola en la escena y con un movimiento corporal que pienso que quería hasta bailar con la casa, ¿no? Mm. Como que tenía ganas de hacer un video que fuera súper performático y mi cuerpo, y no sé, fui editando después a medida, bueno, tampoco tanto, pero de golpe me encontraba como, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Y, pero me interesaba mucho la relación eso, mi cuerpo con la casa y con el fondo de la casa también, dónde está anclada, como qué barrio, qué hay en ese subsuelo, ¿no? Sentía que había mucho peso de esas capas que estamos hablando incluso de decisiones que uno no toma, también la tiene esa casa y ese barrio y la historia incluso de México, ¿no? Entonces sentía que mi cuerpo iba tomando como una presión por eso, porque no estaba dialogando solamente con nosotras tres, ¿no? Sino con la profundidad de la historia. Claro, porque para Eso los y que mi no sepan, fantasía. Seminario 12 está como casi a contra esquina de Catedral, o sea, es en esta placita que cruza uno para ir a Templo Mayor. Entonces, sí es un lugar como cargado históricamente de manera Claro, como brutal. está casi en el Templo Mayor, ¿no? O sea, entiendo que en ese subsuelo ahí sigue la construcción del templo, digo, que es Sí, como sí, fuerte eso. ahí está la Coatlico o algo así, Sí, según algunas sí. historias. Pero claro, me encanta como, porque aún en esta pieza, Ana, creo que la sensación es, sí estás con otras mujeres, o sea, hay como una especie de, no están ellas, pero están en las cartas, y no solo eso, sino están en la manera en que las lees y las incorporas, o sea, hay una cosa como súper hermosa de la narración con que las lees, la entonación, que la incorporas y le das como cuerpo. O sea, no solo es leer las cartas, sino que les das un cuerpo súper interesante también como en la lectura que vas haciendo, ¿no? Entonces son estos tres como en este acompañamiento que estás con otras dos mujeres contando esta historia, e insisto, como este momento muy interesante que a mí me interesa mucho porque, claro, juegas a un punto de compartir una intimidad brutal,
pero no lo haces voyerista y no lo haces, o sea, tampoco permites que nadie sospeche o que nadie imagine qué pasó, ¿no? O sea, bueno, quizás la mayoría del público se quede con esta historia de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se juntaron, no se juntaron? ¿En qué acabó la historia? Pero entonces boicoteas también ese deseo de satisfacer si la profunda necesidad de, y acabó bien o acabó mal, ¿no? Porque justamente lo que va en la pieza es como acortar toda esa parte. Y también, ¿sabes qué me pasa? ¿Qué me pasaba? Me leía. Mm. Hay partes de esos textos donde, más allá que es una voz que evidentemente yo nunca había escuchado y la escucho por primera vez al leer esas cartas, hay algo de simpleza de todo eso que dice de las relaciones. Por ejemplo, hay una parte que habla de su hermana, de una tía mía que quería ser escritora, habla de la envidia, habla de los celos, habla de, ¿no? O sea, hay algo de ciertas cuestiones miserables de nosotros mías, que yo me ve, digo, hay algo de todo eso que estaba sucediendo que es muy básico y me interesaba mucho tenerlo en la escena, y también era mi voz. Eso también me pasó, que de golpe leyendo Mm. ciertas situaciones entendía que era también mi voz, la voz de todas, nada más que no se dice, mucho de eso tampoco se dice, nos da pena decir, nos da vergüenza, es como... Claro, y creo que es la parte como muy interesante de este tiempo también de revisión de ciertas masculinidades. Creo que ha implicado también la revisión de ciertas producciones femeninas también, o por ciertas producciones de lo que ha sido la mujer. O sea, es decir, hace poco leí en un libro de Moira Davis que se llama The Reader of Motherhood, creo que es Mother Reader, una historia que justamente era como, que decía algo así como, la confusión de los hombres no es solo una confusión de los hombres, viene de una confusión también de nosotras mismas. O sea, que ellos se confundan es normal porque nosotros también estamos confundidas de qué lugar estamos ocupando, de qué amores aceptamos, de qué relaciones establecemos no solo con el otro, sino con nosotras mismas y con las otras, ¿no? O sea, qué relaciones en estas estructuras amorosas de la competencia, de ser la amada, ¿no? Ahí tiene algo, una frase tu madre dolorosísima que era como, nadie te va a amar como yo, Sí, ¿no? Que era como, o sea, que es sí. así devastadora, ¿no? Que es como toda esta construcción que hacen no solo de una, sino de esta relación que se teje y que finalmente me parece que en este momento de la historia donde estamos haciendo una crítica brutal necesaria a ciertas masculinidades, pues que también toca revisar nuestros deseos de amor, nuestros modos de desear el amor y ser miradas, que implican también una violencia brutal en nosotras mismas, ¿no? Sí, sí, y me gusta eso también de pensarnos, ¿no? Cómo sostenemos o cómo hemos sostenido esa manera, esos permisos para ser miradas, incluso y también dentro de lo profesional, porque ese amor, o sea, la relación de mi madre o de esta mujer con este mundo, también era un poco a través del arte, ni se conocían, o sea que lo que los une es la mirada artística. Y Wow. eso también me parece, ¿no? Porque cuando vos te das cuenta que no se ven muy poco, ¿no? Hay un tiempo, te voy a ver en Madrid 4 días, pocos días, o sea, en realidad no se conocen a través de la obra. Y el destrato, si quieres, o la manera de pensar ese hombre a esa artista era, bueno, parece que hay una manera de ser artista que no es la que debería ser. Y sin poder, uno ahora lo reflexiona, yo puedo reflexionar qué tipo de artista quiero ser y hasta qué punto quiero someterme a este sistema que me determine esta pieza sí y esta pieza no. Pero en ese momento, todas estas mujeres tratando incluso de cambiar, de culturizarse con esa otra mirada, que para mí es ferozmente violenta, ¿no? Es ser una violencia tremenda como se construían o cómo nos construíamos culturalmente, profesionalmente, no solamente en la relación amorosa. Eso puede Claro, ser, la relación amorosa es casi, o sea, yo siento eso, como que la relación amorosa era el permiso incluso para poder irte de tu casa en determinado momento. O sea, nosotras, mi generación, la mayoría de mis amigas salieron de su casa con un chabón y una panza, un bombo, embarazadas, porque no se animaban a irse. O sea, la fracción de las que toman la decisión de ser es poca.
son las que sobresalen en la historia, ¿no? Después hay un montón de mujeres que han estado haciendo eso otro, ver cómo. Claro, y también Y lo me que parece re mencionaba era violento. como se nota por también el vocabulario y ciertos modos, como cierta distancia temporal, ¿no? O sea, se nota que esto pasó en los finales de los años 50. Sí, También, pero también hay una cosa como todavía muy actual, o sea, hay una parte que a mí me preocuparía de pensar qué tanto hay ciertas estructuras que se mantienen, o sea, culturalmente, pues sí hay más espacios, pero sigue habiendo como desde dónde buscamos el reconocimiento, desde mm, dónde trabajamos, o sea, por qué somos tantas curadoras, ¿no? O sea, hay algo del trabajo de cuidado que sigue siendo profundamente femenino y que no tiene que ver con solo barrer, trapear y cuidar niños o niñas, sino que también tiene que ver con esta manera de curar. O sea, somos una población mayoritaria de curadoras y hay algo mm. ahí que también sigue trasladando a estos lugares, ¿no? O sea, somos muchas curadoras, pero claro, artistas, pues empieza a ver obviamente hay, pero tienen una lucha mucho más encarnizada para poder aparecer. O sea, todo el mundo, aunque creo que hay una intención en muchos museos actualmente de poder como generar ciertas condiciones de igualdad o ciertas condiciones más igualitarias, es cierto que la obra no se vende igual, es cierto que no aparece igual, o sea, en las subastas, en los mercados, o sea, uno puede ver claramente que una obra de una mujer no sube hasta cierto pico, ¿no? Entonces, claro, creo que todavía culturalmente estamos ahí, estamos como en un espacio donde aparecemos en el reconocimiento todavía de cierta masculinidad, cada vez menos y cada vez hay más espacios, evidentemente, y hay un momento sumamente interesante ahorita de repensar cosas, pero también hay un algo que me parece que históricamente todavía no está del todo roto con eso que tú No, describes, ¿no? O que le sucede a esta mujer, a no, por Catalina. eso, no, no, por eso me incluyo incluso, ¿no? Digo, somos tres, es una generación, digo, creo que hay un corte también, en esto estamos hablando, hay cortes claramente, y mi generación queda en un abismo tremendo, en un limbo. Tal vez las artistas más jóvenes, los artistas más jóvenes logren son rescatadas porque fueron hechas en los 60, 70 y ahora se necesita ese discurso de legitimación, pero hay artistas de la mía, que ahora tengo 60, 70, que esos discursos siguen siendo invisibilizados también. O sea, como la mayoría hay una cantidad enorme de mujeres que no pueden ser vistas. Y pensando en la economía, incluso pensando en este momento, en situaciones donde el mercado está, quién Colapsado. sabe en cómo está, en qué situación está, en cómo vamos a volver. Cuando yo escucho, sobre todo escucho en Argentina, que tengo por ahí más relación con el sistema más pequeño, está todo el mundo queriendo ayudar a los artistas jóvenes, y casi todos son hombres o alguna chiquita así que sobresalga, pero en realidad sigue siendo la misma estructura. Entonces, ¿por qué artista? ¿Qué es un artista joven? Es como, ¿a qué se refieren con entonces hay algo de eso que me parece que todavía sigue estando presente, sigue estando vigente, que es re difícil de romper, y que nosotras también seguimos teniendo culpas y seguimos siendo dominadas por esas prácticas, ¿no? Como que Sí, un también poco hay algo, articulando un poco sí, con lo que perdón, comentaba Sol ahorita en el chat, de recuperar también. Creo sí, que eso ahí es va. algo muy bonito de tu pieza porque sí recupera la fuerza al menos de estas mujeres, de estos dos casos, para poder generar una intervención distinta. Es decir, no es una especulación respecto al lugar que podría tener para poder generar otro tipo de narrativa,
sino una recuperación en un sentido donde se activan las potencias, ¿no? Como eso creo que ha sido importante en México en el caso de, no sé, de Sara Minter, de Mónica Mayer, evidentemente sí, también, Maris Bustamante, o sea, donde hay esa generación que sería como la tuya, pues, sí, son un poco más grandes, ¿no? Pero, no, son de mi edad. pero que finalmente en esta nueva configuración también permiten como una suerte de un discurso más crítico en la actualidad. Entonces, sí, me parece que como lo traes, permite generar como una crítica bien interesante en estos dos sentidos, ¿no? O sea, una crítica así a la práctica cultural, Mm, a este lugar donde nos situamos culturalmente y también donde nos valoramos, pero insisto, a mí la parte del discurso amoroso me parece súper importante también para repensar desde dónde estamos como construyendo nuestras subjetividades. Y me parece muy importante en este momento extraño, tiempo raro, tiempo desquiciado, tiempo fuera mm, de todo, porque claro, en la soledad que todos estamos medio solos y justamente ante la falta de regreso del otro, de la mirada del otro, finalmente es donde empieza como la vomitiva del fantasma a volver a generar esta necesidad de, pero mm, mírame y dime que sí existo, ¿no? O sea, sí, ahorita creo que hay más que nunca, quizás en mi generación está este momento como de sí, regresar como a ciertos tópicos de confírmame que existo, porque parece que me estoy sí, desapareciendo. sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? También como con cierta calma y pensar, bueno, ahí hay un juego interesante, pero tampoco olvidemos que que estamos siendo nosotras mismas también ahí. O sea, como que lo que te digo, lo que a mí me desbalanceó mucho de tu pieza fue que yo ya me creía como muy segura en un campo donde podía decir, esta es una repetición del discurso amoroso y ahí está Godard enseñándonos las imágenes que son puramente repetición y Sí, arquetípicas de lo que es el amor y ya me lo sé y claro, ya me lo sé, eso no quiere decir que no me la crea cuando me toca a mí, sí, pero ya me la sé, ya sé que plano contra plano y que la mirada y que te vean y que te contemplen y demás, pues funciona para cierta generación de cierto discurso. Pero lo que me encantó es que me colocaste en esta lectura de sí, pero ahí también ella pudo generar un camino, mm. ¿no? Y allí Sí, ella hizo lo que pudo. pero eso es lo que más me interesaba, incluso pensándola en Mónica Batista, ¿no? Como que hay algo tan amoroso también, o sea, Mónica Batista, yo me la imagino restaurando esos otros cuadros, ¿no? Y hay algo de la delicadeza de la pincelada, que me la imagino esa mujer, y qué es lo que pudo, no sé si era lo que quería, era lo que pudo. También esa es mi fantasía, ¿eh? Porque tampoco sé bien Mónica Batista, no la conocí, o sea, me tomé esa historia que me contaron como que ella hubiera querido ser artista y terminó siendo, decidió igual ser restauradora, pero hay algo de la restauración, de lo que ella hace con la pintura, con el amor y con la delicadeza con que trata eso, que me parecía que también era eso, es esa construcción, por eso me gustaba también lo de la restauración, se restaura un hecho amoroso, se restaura un camino, una manera, una forma de poder ser algo y que llega a ser lo que se puede, ¿no? Por eso también eh, Sí, lo digo, y es que es lo eso, que es decir, te... sos lo que podés, lo que podemos, incluso en este momento donde estamos todas discutiendo, pensándonos qué tipo de mujeres somos, qué queremos ser, cómo nos vamos a relacionar, tratando de hablar de una determinada manera, cómo pensarnos, incluso en este momento, hay algo de eso fracasado que me parece que es importante que esté presente, en eso que nunca es, que siempre es el tránsito, el paso, la delicadeza de simplemente del poder hacer algo, de seguir un impulso, un deseo, una oscuridad incluso, ¿no? Yo cuando también pensaba en que, o sea, como de toda mi familia, siento que mi madre fue como la más rebelde finalmente, ¿no? La que logra en aquel momento, pensando más en esa estructura familiar que es la mía, de golpe ella logró subirse a un barco con un chavo
hace 60 años ese lugar era la nada. ¿Cómo logró tomar esa decisión? Como tantas, la mayoría de las mujeres se iban a casar, además a América, se venían de Europa a casar también. Pero en este contexto familiar y social era un riesgo tremendo, se tira a una piscina enorme sin saber que había, si había agua o no, y ese tránsito para poder ser artista, porque además de querer ser esa mujer que lo admire y que lo sigue, que le encanta, en un momento dice, y desde ahora voy, se mueren los padres y dice, ahora voy a ser, me declaro pintora. Entonces, ella quiere ser una mujer culta, quiere ser una mujer de la cultura. No sé si, o sea, como el amor es la herramienta que le permite eso. Y eso me parece que también me gustó en la relación de nosotras pensar que reivindicar también eso. Es eso que decís, el amor, reivindicar una práctica No, y reivindicar no ese amor, sé. creo que reivindicar el amor también es algo súper importante, o sea, como en esta crítica brutal que tenemos, ¿cómo lo reivindicamos? Un poco, yo ahora estoy en un proyecto de cartas, que me estoy haciendo un libro a partir de unas cartas, y claro, era también bien interesante ver cómo ya esta narrativa también está en otro lado, y también había un lugar como muy interesante de decir, sí algo se ha movido, sí algo ha cambiado, pero también sí el amor es un lugar muy importante de construcción y más allá de, y sí podemos movilizar las discusiones y sí podemos cambiar esta necesidad obsesiva de la mirada del otro masculino para cierta aprobación, pero también hay algo en ese deseo y en ese encuentro, donde también pasan cosas, o sea, yo me sigo considerando, luego no sé si vale la pena siquiera decir la frase, pero creer en el amor, o sea, me sigo enamorando y sigo haciendo tonterías y lo que sea, pero hay algo sumamente, y no solo en amor en un sentido romántico, o sea, también en el sentido romántico, pero más allá del sentido romántico, como en este amor también hay una condición de creación que es súper interesante y que creo que está ahí. Y Ekaterina me está mandando WhatsApps, pero si me ponen WhatsApp, Ekaterina, es algo del Instagram Claro. y no puedo. Entonces no sé si hay algo que me quieres decir de que ya nos pasamos muchísimo de tiempo y ya los estamos aburriendo, o No, quieres... igual a mí lo que quiere, a mí el amor también, de hecho yo hace 16 años que estoy en pareja y claramente también entiendo que, y lo hablamos mucho con mi compañero, de hecho nos casamos hace 2 años acá en México, y me acuerdo que cuando volví a Argentina después de habernos casado, algunos artistas, amigos, colegas y más jóvenes, ¿cómo que te casaste vos, la rebelde? Digo, perdón, ¿qué tiene que, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son, joven vos, un artista joven, en un mundo contemporáneo? ¿Cómo me puedes estar discutiendo a mí eso? O sea, no entiendo de qué estamos hablando, ¿entendés? Empecemos a hablar de otra cosa, ¿cuál es? Y a mí me parece que claramente mi vida, si yo no hubiera tenido el compañero que tengo, tampoco sería esta que soy en estos últimos, incluso como artista. Yo soy Claro, claro. gracias también a este compañero que tengo y juntos estamos construyendo cosas que solos no hubiéramos podido. El acompañamiento de cada uno de nuestros hijos, lo que hemos conformado como núcleo, como comunidad, en este momento estar con alguien que te acompaña, no estar sola, en un momento que para mí también sería muy difícil, este encierro sin ese espejo que estás diciendo, además a mi edad, donde no Bueno, puedo todas, salir porque... Anita, esto está tremendo, pero No, pero yo soy de la fragilidad, que si me agarra el virus, no es lo mismo que te agarre el virus a vos que me agarre el virus a mí. Pero claro, es como bien interesante. Yo hace un par de años, claro, descubrí cuando daba clases a una de mis alumnas o en alguna pinta en la facultad que decía como, soy la primera generación que ya no cree en el amor romántico. Claro, cuando lo leí dije, uy, qué suerte, o sea, se libraron ya de esto. Y claro, de repente decía, pero no sé, o sea, hay mucho de ese amor romántico que es hipertóxico y que termina que mal trabajado, mal, o no pensado, o no cuestionado, y que es muy cansado porque lo tienes que estar cuestionando todo el tiempo, eh, tampoco te permite esos otros lugares de invención colectiva o colaborativa y demás, ¿no? O sea, sí, a mí un poco me pasó como a la distancia esto y ha sido como
sin esa mirada, ¿no? O sea, como, bueno, yo tengo a mi hija y estoy con ella en el encierro, ahora no, porque está con su padre, si no estaría corriendo por aquí imposibilitando esta charla. Eh, pero no me tocó estar con esa persona amada o lo que sea, y claro, ha sido como todo un trabajo de, bueno, cómo seguir acompañando a una distancia y cómo también seguir a la distancia, en una distancia muy extraña, muy extraña, muy extraña, que es la que tenemos, porque la gente está muy cansada, no nos podemos conectar bien, aún con la gente que quieres es difícil esta comunicación, pero entonces, ¿cómo haces para, no solo en este amor, sino en otros tipos de amor, también irte configurando, ¿no? O sea, irte, también ahí pasan cosas que son importantes y que son vida, pues, o sea, pero que no necesariamente, que tenemos que ir deconstruyendo y como ir descomponiendo estos lugares, porque claro, o sea, tienen momentos devastadores la pieza, como esto de, quiero llegar a ser la mujer que tú crees que voy a llegar a ser, ¿no? O sea, que claro, decía eso y Sí, decía, wow, o la otra frase esta sí, de y lo vas a te voy lograr. a Y amar vas a como lograr nadie de mí nunca más. Nadie más te va a como poder una, amar. sí, como una madre además, y te voy a cuidar como una madre y cuando seamos viejitos me vas a decir, es verdad, nadie me Hay ha amado como tú. esa parte también No, brutal, 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 donde dice como, para que realmente puedas saber que todo esto pasó, que es como esta, como también teleología discursiva del amor de cuando acabe el tiempo y cuando sepamos que sí pasó, ¿no? Y que sí nos amamos, sin sí, poder como también tener esta, esta fragilidad del afecto que pues es de una temporalidad como la existencia y como la vida, pues muy como es. sí. Oye, Eka, yo sé que me sigues mandando WhatsApps, pero si me mandas WhatsApp no puedo abrir porque si abro mi WhatsApp Claro. cierro ahí. Entonces me tienes que ¿Será que poner ya por tenemos, acá. a ver, si yo pongo el WhatsApp acá en el computador, será que, bueno, ya llevamos 45 minutos, ¿no? Sí, pero De creo que charla casi. se veía que la gente decía que estaban divertidos todavía. Sí, Y sí, Cuauhtémoc decía algo de las escaleras. O no sé también si quieren que abramos un poquito a preguntas, si alguien quiere claro. preguntar algo, compartir algo, como... Está difícil, no está fácil Sí, está esto, pero, difícil. No, voy leyendo, estoy leyendo ahora que me dejé. Me pero si encanta alguien como quiere que como hablen de la casa, Cuauhtémoc quiere que hables de la casa. la casa es hermosa. Yo A me mí iba a me casar en parecía, esa casa, nada más. no, ¿y cómo que te ibas a casar Me en iba a esa casar, casa? ahí iba a ser mi fiesta de matrimonio, pero el que fue mi marido, que es español, le pareció que era demasiado castizo y sentía como una opresión Claro, del imperio español y que dijo, claro. no. Pero Cuau, ¿quieres hablar de las escaleras? ¿Y por qué de las escaleras, Juan? O sea, a mí las escaleras, no sé, el recorrido por la casa lo hice como muy, eso, como eligiendo esas partes que había algo con la relación con la pared, ¿no? No hay muebles, hay pinturas, pero todo lo que tenía que ver con la pared, con el piso, con cierta cuestión abstracta incluso, que me diera ese contacto con lo que yo creo que tiene también la casa, la historia de esa casa. Los dos son dos restauradores que compran, creo que en el 80, no sé en qué momento del 80, compran la casa. Y, y había entre ellos, creo que, discusiones de cómo tenía que ser exactamente esa restauración. Y en esas discusiones entre los dos, Mónica siempre instalaba algo relacionado con la pintura que no tenía que ver con el estilo exacto de la casa, ¿no? Como que a mí eso también me parecía muy hermoso, como que ella imponía ahí algunas pinturas en las paredes o en el techo, que tenía que ver con otras, como de otras culturas mexicanas, otros diseños que no eran propios de la época de la casa. Entonces el recorrido para mí es muy femenino también, siento que hay algo de eso. Me acuerdo, por ejemplo, él me pregunta de las escaleras, pero esto es algo que nunca lo dije, pero yo he tenido ataques de pánico muchos años, sobre todo cuando era muy joven, después de Malvinas y todo eso.
Y una cosa que no podía hacer era subir las escaleras. O sea, pánico. Bueno, tenía pánico a montar escaleras. Y las escaleras de esta casa fueron como importantes también, y son hermosas. Digo, hay algo de esa piedra que me lleva al fondo de la casa. Lo que yo tenía necesidad como también de pensar en dónde está emplazada y qué hay en ese subsuelo, en ese terreno, qué Sí, había o qué hay. que es muy extraño porque es una clase, digo, insisto, para los que no saben, no lo conocen, es un espacio que ahora está generando exposiciones y demás. Ahí si quieres ahorita nos cuentas de dónde sale la exposición, pero es una casa que está, eso, no, como si fuera Nirex Teresa, está como en esta plaza que abrieron Paralela. ahora, recién abrieron hace un año, 2 años, para entrar a Templo Mayor. Entonces está sumergida entre Templo Mayor y Catedral, donde además también, insisto, también ahí hay una historia de superposiciones de dominación bien interesantes, o sea, porque claro, es como un convento, no sé si fue un convento, si no fue un convento, pero también tiene esta condición como colonial que es pesada, o sea, huele Mm. pesado, se siente pesado, es un ambiente también como enclaustrado, con un montón de imágenes religiosas, o sea, también hay una cierta como figuración de lo femenino ahí bien castrante y bien limitada, pues, o sea, ahí también está, poco yo pensaba también en relación a una pieza muy bella que también pusieron en el MOAC, y no porque me hayan invitado al MOAC, pero de Nuria Well, que hizo una pieza bestial que se llamaba Una película de Dios, si no me equivoco, donde ella trabaja con niñas que son rescatadas de trata de redes de trata, Ujú. eh, y recrean sus historias a partir de una selección de cuadros coloniales, de recreaciones bíblicas. Sí. Y es brutal porque de pronto uno ve que ciertas estructuras de violencia hacia lo femenino tienen ciertos arquetipos que están en las Mm. propias configuraciones pictóricas Mm. del catolicismo, ¿no? Y que son Sí. imágenes que hemos visto una y otra vez, de no me voy a acordar de la santa a la que le cortan un seno. Eh, Hay una serie de momentos de tanta violencia hacia el cuerpo femenino en esta propia iconografía que se vuelve también como un momento de cómo podemos generar otra representación si la representación que sigue estando ahí es esta de la dominación, o sea, es esta del Sí, totalmente. castigo. Y hay Mm. algo en eso que es como sí, hay algo de ese lugar que es un poquito espeluznante, pues, que también está comprimido, que también está contraído, que también está pesado y que tú lo logras como habitar para romperlo. No sé si va por ahí, pero había algo que me evocaba también Sí, esa cuestión. como, no sé si romperlo, pero sí siempre hay algo con que en relación a eso, te digo, hay algo que me parece que necesito que sea irreverente. Eh, me gusta mucho también la revancha, la venganza, ¿no? Como de los actos heroicos. Como que la casa tiene como algo de todo eso, de el peso de la historia, ¿no? De esas capas de sometimiento, digo, toda esa, las pinturas restauradas además, son parte de esa iconografía eh, eclesiástica, de la conquista, ¿no? Y ese punto, en esa relación me parecía que era una capa más, la casa era una capa más que tenía que ver con eso, con la lectura de la educación y de cómo se sigue restaurando también o cómo se sigue componiendo algo que tiene que ver con algo que a lo mejor no sé si estaba tan bueno en esa parte de la historia, ¿no? Entonces había esa lectura. También yo he sido educada en colegios de monjas, de hecho yo viví en España toda mi primaria, internada muchos años en un colegio de monjas, o sea que había algo de todo ese recorrido que tenía que ver casi con mi propia revancha con respecto Claro. a un edificio religioso, porque la casa también tiene algo de religiosidad, donde está emplazada, cuando vos, esto que estás diciendo de golpe llegás, ahí están todos los concheros afuera, haciendo las sanaciones, recuperando casi un terreno, y te metes en la casa y tienes esa presencia tan religiosa, como, es como si la historia tampoco pasara, no sé. Entonces Sí, esas sí. capas, ¿no? Sí, Esa capa, es densa, es pesada, o sea, es un lugar muy, sí. muy, muy, muy pesado, como casi todos los que están alrededor.
Eh, pero sí, creo que la manera en que logras trabajar desde ese lugar y unir como eso, también la narración, te digo, a mí me fascina las decisiones, o sea, como más en términos de decisiones y edición que hiciste de montaje para poder generar esta cuestión de una intimidad brutal, o sea, como que vean los demás y compártanos luego sus opiniones también, pero hay algo que me parece que es excepcional y que tiene que ver con esta manera de a la vez que generas esta intimidad, tampoco te vas al voyeurismo de la historia y rehuyes a cualquier como condición de teleología del discurso amoroso, y a la vez que generas esta crítica y esta puesta en evidencia, porque cada vez que oyes, voy a hacer lo que tú quieres de mí, amor mío, y claro, hay una cosa que es como sofocante, pero logras también hacer como como que logras boicotear también la propia posición fácil y crítica decir a estas mujeres que se dejaban someter de esa manera, ¿no? O sea, hay algo No, también que no, dices, claro, no. No, me interesaba, ya te digo, es la primera vez que hago un video de este terciopelo, porque siento que quedó medio como un terciopelo la capa visual. Y por primera vez en mucho tiempo he intentado volver a tener algo, un gesto poético, ¿no? Como que casi todo mi trabajo tiene algo que ver con algo, sí, una cuestión más documental también, aunque nunca está la historia, siempre hay un algo en la imagen que es cruda, eh, que está ese personaje, ahora vuelvo a estar yo con estas mujeres, qué sé yo, pero siempre es más casi como si fuera un documental. Y de hecho no sé nunca bien cómo trabajar todas esas otras imágenes. Y por primera vez o en mucho tiempo vuelvo a retomar algo que es poético, que me parecía que quería respetar como si hubiera escrito una poesía, como si utilizando esos textos también escribiera, fuera simplemente una construcción poética. sí, Y como lo pensé así, ¿no? Y no sé, es una sí, decisión que es nueva para mí también en mi trabajo, como es bastante nueva, ¿no? Hay sí. algo también de la materia de ese video que me está disparando a otras texturas que no las tenía, o sea, no las Sí, estaba porque también el pensando. video tiene como una velocidad, es bastante rápido el video, para como la lentitud y como inmersión que supone, también es bien interesante eso. Que ya tenemos que cerrar, pero si quieren Ok, alguna pregunta, sí era Nuria Well, a la Nuria, cuestión, que es una artistaza también maravillosa, sí, me increíble. encanta, Nuria, sí, Sí, la verdad que, y el trabajo que hicieron en el MOAC sí es una cosa excepcional. sí, Que ojalá salga, creo que ya salió el catálogo, ahorita nos podrían decir ok. Catarina y Cuauhtémoc. Pero no sé si alguien quiere alguna cuestión, alguna pregunta rápida o vamos cerrando nosotras. Bueno, no, Ya. ya está. Oye, Ana, pues muchas Bueno, gracias. no, Ojalá gracias a nos ti. quedamos, nos quedamos en esa fiesta con la promesa de vernos el 15 de marzo, o sea que ya Sí, pasó, un cuando, montón. cuando yo iba a volver de Chiapas, y pues Sí. volví y ya me quedé encerrada aquí, pero, Bueno, pero espero que ojalá podamos pronto. pronto, volvamos a tomarnos un mezcalito. Sí, ojalá pronto y ojalá Sí, también estos ojalá. momentos nos ayuden como a repensar un montón de cosas y encontrar como ciertas fortalezas. Yo la Sí, verdad que creo que es un gran acierto del MOAC con este video en específico. Los otros me han gustado un montón, pero este creo que a mí en lo particular me permitió en este tiempo raro como sumergirme a una reflexión que fue mucho más larga y que me permitió conversaciones y que hablé de tu pieza, eso, con un amigo y con mi qué psicoanalista, suerte. y Me entonces estaba alegro. hablando con el Gracias. psicoanalista y entonces me decía, pero ¿dónde la veo? Y entonces la pueden ver en la página del MOAC, la pueden ver en sala 10 en la En sala 10. Ahí domingo 2 de Cuauhtémoc mayo. puso la sala, ¿no? Hasta Sí, el domingo, entonces disfrútenla mucho, son el tiempos 3. raros, pero con estas cosas, la verdad que creo que, pues ya que tenemos este espacio un poco obligado, pues está bueno tomarlo para pensar desde lugares Sí, como poco comunes, ¿no? Y pensar como estos lugares donde no sí, solo esta crítica feminista no, atroz o como destructiva, sino también hay un punto donde es lo que se ha podido. Y en eso que se ha podido sí. es mucho también, ¿no?
Sí, sobre todo lo que me interesa mucho a mí de cierta práctica feminista, que es a la que yo también adhiero, que es la práctica, es el día a día, el cotidiano. Estoy como cansada de leer sobre ciertas cosas que deberían ser, ¿no? Y ahora es el momento también esto, es el momento de actuar acá. ¿Cómo vamos qué vamos a hacer? Justamente, en lo micro, pequeño, que estoy muy agradecida Sí, también, estoy contenta yo no estaba cuestionando antes, era cómo cuántas imágenes vamos a ver más en este momento en la red con la cuarentena. Y cuando Cuauhtémoc me dijo, mostramos el video, ay, bueno, bueno. no, igual yo no sabes lo que me he peleado con Cuauhtémoc en la cuarentena sobre no hacer nada y no quiero trabajar y que no entienden que yo tengo trabajo suficiente cuidando a mi hija, haciendo de comer, Claro, barriendo, trapeando, estoy harta, no puedo, eso ya es trabajo, o sea, de hecho hice un dibujo que era cuidarnos también es trabajo sí, mucho, y mantener sí. la vida es mucho trabajo, pero igual Sí. cuando me dijeron, ¿quieres platicar con Ana? Dije, sí, eso sí Ah, quiero qué hacer. bueno. Pero, pero creo que tiene que ver porque hay como parte también de otro lugar, o sea, parte de un lugar que no tiene que ver con ser productiva o ser súper inteligente o hacer, intentar decir algo novedoso. Simplemente, ¿sabes? Para mí era como un espacio de, o sea, digo, vi tu pieza sin que esto hubiera pasado y te escribí para decirte que me parecía maravillosa. Entonces es como más bien tener una conversación un poco extraña con gente que algunos conozco, otros no, entonces es un poco raro. Sí, Pero no sé, o sea, creo que es un tiempo donde tenemos que pensar mucho también qué se hace, cómo se dice, cómo se presentan las sí, cosas y también, una vez más, sobre todo para las que somos mujeres, pues porque el trabajo, a ver, ahí mi punto de ser mujer es que el trabajo reproductivo sigue cayendo en nosotras, ya sea hijos o no hijos, ¿no? O sea, la limpieza, el mantener la vida, el mantener la comida, el generar el espacio doméstico, sigue sí. recayendo en las mujeres. Entonces, claro, ¿qué pasa en estos momentos de encierro? Por no hablar además de los espacios de encierro que suponen la violencia, pero ya me estoy yendo a otro lado y cuando me Sí, ya. Y cortaron nos la están cuenta. cortando. Bueno, la próxima Entonces, con ya. sí, la Bueno, próxima con muchas la parte gracias, triste. ¿eh? Chao, Muchas, Anita, mil Ale. gracias. Chao. Chao a Gracias, todos Elena. y gracias Gracias. por Chao. acompañarnos. ¿Y cómo le pongo finalizar Gracias. y ya? Sí, ¿no? Chao.